El tema de hoy es cuestionario general, es categoría general, correspondiente a categoría general. Ya vamos a empezar con la parte 3, que corresponde a lo que nosotros llamamos técnica. Lo que llamamos técnica. Las primeras 33 preguntas. Comenzamos. ¿Cuál es la definición de impedancia de una antena? Bueno, la impedancia de una antena es la razón entre la tensión y la corriente en sus terminales de entrada. La impedancia se entiende, es una magnitud que se mide en corriente alterna o en radiofrecuencia, y en el caso específico, cuando uno habla de una impedancia de una antena, es la medida que se da entre dividir la tensión y la corriente en los terminales de la antena. Ahí es donde medimos la impedancia. 2. El ancho de banda de una antena, ¿a qué se refiere? Bueno, el ancho de banda es el rango de frecuencias en el cual la antena cumple con determinadas características de un parámetro en particular, o sea, su ganancia, diagrama de radiación, etc. Es un grupo de frecuencias a partir de una frecuencia principal, por la cual decía que es un rango de frecuencias a partir de una frecuencia central, que es a la que nosotros en general llamamos a la que se recorta la antena, ¿no? Una antena se dimensiona de acuerdo a una frecuencia fundamental. A partir de ahí hay un comportamiento aceptable de los parámetros que están ahí, o sea, ganancia o diagrama de radiación y algún otro, que tiene que ver justamente con que en ese rango tiene un comportamiento adecuado de la banda, eso de la antena. Eso le llamamos ancho de banda. Por debajo de esos valores de ancho de banda, la antena empieza a comportarse erráticamente, no empieza a emitir radiaciones armónicas, etcétera, etcétera, etcétera. 3. La ganancia de una antena generalmente se expresa en decibeles, en decibelios. Decibelios es una unidad que en realidad no es una unidad sin unidad, ¿no? Es una relación, siempre mide una relación que tiene carácter logarítmico. 4. ¿Para qué es necesario conocer la impedancia de una antena? Bueno, para adaptar la antena a la línea de transmisión de forma de optimizar la relación de ondas estacionarias. Creo que más adelante está, igual lo vamos a ver en su momento, la definición de ondas estacionarias. La relación de ondas estacionarias son la magnitud de radiofrecuencia que se emite hacia la antena y la que la antena devuelve, la antena y el conjunto antena y línea de transmisión. Esa relación es lo que se llama relación de ondas estacionarias, o también que nosotros conocemos como ROE, la ROE. No es el ROE, porque el ROE, si estamos hablando de relación de ondas estacionarias, es un término femenino, por lo tanto es la ROE. 5. ¿Cuál de los siguientes factores puede afectar la impedancia de la antena? Bueno, hay entre varios parámetros. Lo fundamental es su altura, su relación de la longitud y diámetro del conductor y la ubicación de los objetos conductores cercanos. Esos factores modifican la impedancia de una antena. Lo demás son disparates. 6. ¿Por qué es importante tener una ROE baja en un sistema de antenas? Para una transferencia más eficiente de energía y mejor reducción de pérdidas. Es lo que yo le acabo de explicar, ¿no? Si estamos hablando de una relación que significa entre la energía que se envíe y la que devuelve el sistema, es decir, cuanto más baja sea, es mejor la eficiencia de la antena y, bueno, también la reducción de pérdidas. Cuanto más baja nosotros nos referimos es que es más próxima al 1. Porque estamos hablando de una relación de ondas, o sea, un número sobre el otro, ¿no? Que nunca va a ser inferior de 1, nunca va a ser inferior de 1, ¿no? Todas las relaciones por arriba de 1 son
cuanto más las radiaciones son superiores a 1, menor es la eficiencia de la antena y mayor la ROE. La protección de los equipos, ¿no? Sí, sí, bueno, por supuesto, la energía que devuelve la antena o la línea de transmisión tiene que ser disipada por algo. Entonces, o lo disipa el equipo o el equipo lo envía a la red eléctrica y ahí lo que se producen, bueno, son interferencias que se transmiten por la red, ¿no? 7. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una antena multibanda con trampas? Bueno, ¿usted sabe lo que es una trampa? Uh-huh. Una trampa es un Sí. dispositivo que Sí. se hace un dispositivo electrónico que permite acortar las longitudes físicas de las antenas o hacerlas que tengan valores multibanda, los conductores de las antenas. Y las trampas, la ventaja que tiene sobre la no utilización de trampas, o sea, utilizar conductores exactos de la frecuencia cortada para la frecuencia fundamental, es que es más propensa a irradiar armónicos. Cuando colocamos trampas en una antena, se va a producir pérdida de parte de la energía va a ser transformada en radiaciones armónicas. ¿Saben lo que es una radiación armónica? Lo hablamos varias veces, pero como hay gente que hasta el momento no ha participado, una radiación armónica es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo emito en 7 MHz, el primer armónico es 7 por 2, o sea 14. El segundo 7 por 3, 21, y así sucesivamente. Siempre estamos hablando de múltiplos enteros de una frecuencia, se llama armónico, y los submúltiplos enteros de una frecuencia fundamental se llaman subarmónicos, y equivale a dividir la frecuencia fundamental entre 2, 3, 4 y así sucesivamente. 8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe una antena isotrópica? Bueno, la antena isotrópica es una antena que no existe. O sea, antena utópica, una antena teórica, como dice aquí, una antena teórica que se usa como referencia para las ganancias de antenas. La antena isotrópica es un dispositivo imaginario que tiene la característica de emitir en forma igual hacia todas las direcciones. Por supuesto no existe un dispositivo de esa naturaleza, pero se utiliza, justamente como dice acá, para hacer referencia de ganancia a antenas reales, a otro tipo de antenas. ¿Se entiende lo que es una antena isotrópica entonces? 9. ¿Qué son dBi y dBd? Bueno, cuando vemos siempre el término dB larga, nos referimos a decibeles. Y lo que indica la letra que continúa es la magnitud, es decir, es contra qué comparamos estos decibeles. Recuerda que los decibeles, lo dije, no es una unidad, en realidad siempre es un parámetro de comparación, o sea, es una relación expresada con forma logarítmica. Y acá lo que en realidad se refiere es que el dBi, cuando le pongo la Y, es la ganancia de una antena respecto a qué? A una antena isotrópica, un radiador isotrópico. Por eso dice dBi. Por ejemplo, yo comparo una antena allá y me dicen que la ganancia de esta antena son, póngale, 4 dBi, la está comparando contra una antena isotrópica, o sea, una antena utópica. Y generalmente te los dan en DBI. Lo ideal es que te lo dieran en DVD. Bueno, DVD, pero todavía no sabemos lo que es. Mirá que no están así, ¿eh? No están así. El DVD es la ganancia de una antena respecto a qué? A un dipolo de media onda. Yo pensé que era un disco. O sea, son comparaciones con relación a una antena isotrópica o un dipolo de media onda. 10. ¿Qué puede ocurrir cuando una antena direccional se utiliza en diferentes frecuencias dentro de la banda para que la fue diseñada? Bueno, esta pregunta es rara, muy rara, está porque tiene la opción, está muy mal construida, pero es correcta. Dice, la correcta es solo las opciones A y B son correctas. 11.
¿Qué tipo de antenas son la log periódica, la quad o YAE? Bueno, son antenas direccionales. Son 3 tipos de antenas direccionales. Muy tonta la pregunta. 12. De las siguientes, ¿cuál sería la mejor definición para una antena dipolo? Bueno, un dipolo en realidad es una antena de 2 elementos, consistente en 2 elementos conductores rectilíneos, colineales de igual longitud que se alimentan por el centro. Es la madre de todas las antenas y se cortan aproximadamente, es decir, los conductores deben tener 1/4 de la longitud de onda aproximadamente, o sea, el conjunto es aproximadamente media longitud de onda. Por eso es que hablamos de dipolo de media onda, como decíamos recién, ¿no? Cuando hablamos de DBI y DBD, hablábamos de dipolo de media onda. 13. ¿Cómo comúnmente se denominan los elementos de una antena Yagi? En general se le llama director, excitado o irradiante y reflector. El excitado, en realidad, los radioaficionados, por lo menos por acá, los conocemos más como excitado que como irradiante, ¿no? Pero el término también correcto es irradiante. Bueno, vamos, seguimos. 14. De las siguientes, ¿cuál sería la mejor definición de una antena vertical? Qué pregunta, ¿no? Bueno, es una antena que consta de un solo brazo rectilíneo en posición vertical que funciona como irradiante. Bueno, 15. ¿Cuál es la función de un sintonizador de antenas? Bueno, es un dispositivo que se utiliza para nivelar las impedancias del sistema de antena con la impedancia de la salida del transepto. Esa es la función de un sintonizador. 16. Respecto a la antena polarizada vertical, ¿cuál de las siguientes opciones no es correcta? Veamos las que son correctas. Tiene un diagrama de emisión de muy pocos grados sobre el horizonte. Eso es correcto. Resuena en forma óptima si cuenta con una longitud de 1/4 de onda en la frecuencia utilizada. Las antenas verticales en general se cortan a 1/4 de onda. Y eso es correcto. Y D es alimentada en su base conectando el vivo del cable coaxial al elemento radiante vertical y la malla del mismo al plano de tierra. Lo que no corresponde es que el campo eléctrico es paralelo al plano del suelo. Entonces se comieron el barro. El campo eléctrico es paralelo al plano del suelo. No es cierto. El campo eléctrico es perpendicular al plano del suelo. Perpendicular al otro. Sí. 17. ¿Qué impedancia es utilizada comúnmente en un cable coaxial o coaxil en instalaciones típicas de radioaficionados? 50 ohms. Ustedes saben que la denominación correcta de los cables es coaxiales, porque tienen un mismo eje. Pero entre los radioaficionados, al menos que yo conozco en habla hispana, todos le decimos coaxil y nadie se ofende por eso. Bueno, 18. ¿Cuál de las siguientes es la causa más común de fallas de cables coaxiales? Es la contaminación por humedad. Hay otras, por supuesto, ¿no? Otra falla común, bueno, también producto que al final termina como contaminación por humedad, es la ruptura de la cubierta por efecto de los rayos ultravioletas, ¿no? Y el roce, las torres, el caño. Sí, claro, sí. No, y el movimiento también con viento que produce fatiga a los metales y demás. Pero en definitiva siempre en general terminan siendo contaminados por humedad. 19. ¿Por qué el cable coaxial es lo más utilizado en estaciones de radioaficionados para línea de transmisión? Bueno, lo que pusieron acá es fácil de usar y requiere pocas condiciones especiales de instalación que cualquier otro tipo de línea de transmisión. 20. ¿Por qué deben sellarse los conectores coaxiales expuestos al clima durante la entrada de agua? Para evitar aumento en las pérdidas de la línea de transmisión. 21. ¿Por qué la cubierta exterior del cable coaxial debe ser resistente a la luz ultravioleta? No, comentamos por allí, ¿no? La luz ultravioleta puede dañar la cubierta y permitir que entre agua en el cable. Lo que decíamos, ¿no? Es decir, la radiación ultravioleta en general descompone los plásticos, ¿no? Ustedes ven que uno pone un balde al sol y se va degradando el plástico y perdiendo el color, ¿no? Eso pasa también con las cubiertas que son plásticas. Y en definitiva después, como dijimos, al final termina penetrando el agua y contaminando el cable con agua. 22.
22. ¿Cuál es el significado del término factor de velocidad de una línea de transmisión? Bueno, es la velocidad de la onda en la línea de transmisión dividida por la velocidad de la luz en el vacío. Acá hay que hacer una precisión. Usted sabe que las ondas se propagan en el vacío a aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo, pero eso hablamos de vacío. Cualquier onda, sea electromagnética o física, su velocidad de propagación es diferente según el medio que atraviesa. Entonces, lo que llamamos factor de velocidad es la velocidad de la onda, de las ondas electromagnéticas circulando allí por la línea de transmisión, que va a ser inferior, por supuesto, va a ser inferior a la velocidad de la luz. Eso, comparado con la velocidad de la luz, da un número del 0 al 1, y eso se llama factor de velocidad. 23. ¿Por qué la longitud física de una línea de transmisión de cable coaxial es más corta que su longitud eléctrica? La respuesta correcta es que las señales eléctricas se mueven más lentamente en un cable coaxial que en el aire. ¿No? Por lo tanto, la longitud física, si un conductor, si la longitud física de una línea de transmisión se comporta como si fuera más corta, ¿no?, que su longitud eléctrica. 24. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la intensidad de corriente eléctrica? Bueno, el amperímetro. Lo que mide amperes se llama amperímetro. 25. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la resistencia eléctrica? Bueno, el ohmmetro. Lo que se mide en ohms, se usa un ohmmetro. Estas preguntas son muy elementales y la verdad que no deberían estar en un cuestionario de esto, ¿no? ¿Cómo que no? Sí. El color era el caballo blanco de Artigas, ¿no? Claro. 26. ¿Qué instrumento usaría para medir la potencia, el potencial eléctrico o fuerza electromotriz? Bueno, el voltímetro. Lo que se mide en voltios se usa el voltímetro. 27. ¿Dónde se debe conectar un medidor de ROE? Bueno, empezamos con por lo menos algo útil, ¿no? Bueno, el medidor de ROE se coloca en serie con la línea de transmisión. Se coloca en serie a la línea de transmisión. Bueno, ¿cómo se conecta un amperímetro normalmente a un circuito? En serie con el circuito a medir, o sea, insertándolo en el circuito. ¿Cuál es la forma correcta para conectar un voltímetro en un circuito? Bueno, en paralelo con el circuito. En 29, ¿cuál es la forma correcta para conectar un voltímetro en un circuito? En paralelo, o sea, se coloca no insertándolo, sino los dos terminales a cada lado del circuito. 30. ¿En cuál de las siguientes unidades se mide la energía eléctrica? Todos los tipos de energía se miden en vatios. Nosotros logramos incluso que se usara el término correcto en castellano es vatio, no es watts, ni wattio, ni watts, ni cosa que parezca, es vatio, ¿no? Eso logramos que en el examen fuera en castellano. Fue difícil. 31. En radiocomunicaciones, ¿a qué se refiere la abreviatura RF? Bueno, son las señales de radiofrecuencia. RF es la abreviatura de radiofrecuencia. 32. ¿Cuál es la velocidad de propagación de una onda de radio en el espacio libre? Bueno, lo hablamos hace un rato. En un espacio libre, o sea, en el vacío, es la velocidad de la luz. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. 33. ¿Cuál es el nombre común para las ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio? Bueno, son las ondas de radio. Esta pregunta, vos sabés que incluso esta pregunta está tachada, ¿no? Yo me olvidé de tacharla. La sacamos. Porque, a ver, todas las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio. La 36 se va. Daniel. Esta la sacamos, porque la verdad es una tontería, ¿no? Dice, ¿cuál es el nombre común para las ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio? Todas las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio. ¿Se entiende, no? Esta se tacha. ¿Se entendió? Así que tenemos una pregunta menos en el examen. A ver, ¿qué onda la luz? ¿No viaja a través del espacio? Sí. ¿Y es una onda electromagnética? Sí. ¿No? Quizás lo que habría que haber puesto acá, ¿cuál de las siguientes ondas, ¿no? Es una de que viaja a través del espacio? Y ahí sí. Ahí está. Pero La luz la no tiene redacción onda. está mal. Y ahí nos quedamos.